Próxima conferencia, se los decía, adaptarnos a los nuevos hábitos de los consumidores post-pandemia. Vamos a recibir a Analytics Insight Manager de Nielsen IQ. Estamos hablando de Maximiliano Narducci. Maximiliano, bienvenido, tenés tu tiempo, gracias. A ver, hola, ¿me escuchan bien? Bueno, ahí está, estaba viendo esto. Bueno, nada, antes que nada quería saludar al foro, a todos los participantes. Gracias por invitarnos de vuelta, a Sergio, a todas las cadenas. La verdad es que es un placer estar acá después de 2 años de ausencia. Cuánta falta nos hacía esto, ¿no? A ver, voy a dividir la presentación un poco en 2 etapas, ¿no? Primero vamos a hablar quizás de lo que tiene que ver con el contexto más general. Mucha info que ya sabemos, lo que pasó en la pandemia, lo que vino después, pero está bueno como sentar un precedente, ¿no? Encuadrar el marco con el cual después vemos por qué el consumidor fue variando sus estrategias y por qué se volcó a ciertos hábitos que evidentemente se fueron dando en ese sentido para maximizar sobre todo su bolsillo. Bueno, este slide, después de haber participado Carlos, debería haberlo sacado, porque la verdad que mejor que él no lo explica a nadie, pero un poco para entender, ¿no? Cuando hablamos de recuperación, de este lado tenemos todo lo que es Producto Bruto Interno. Hablábamos de recuperación muchas veces, pero esta recuperación se da, acá se los marqué en los circulitos verdes, cuáles son aquellos países de Latinoamérica que realmente recuperaron, es decir, después de una caída de Producto Bruto Interno, durante 2021 lograron crecer sobre el nivel que tenía el año anterior. Todo el resto, ahí donde nos incluimos nosotros en Argentina, después de una caída de 10, tuvimos, bueno, obviamente un repunte de 8.6, que no alcanzó y todavía estaríamos, digamos, por debajo o cercano a los niveles de 2019. Pero quizás acá lo más interesante de ver también, y es lo que después nos lleva a entender todo el resto, es cómo se fue dando esta sistemática de incremento de precios, ¿no? Esto es algo que, y el título lo cambié después de escucharlo a Carlos hoy a la mañana, es como este jugador esperado, ¿no? O sea, en un momento de pandemia, de crisis, la mayor emisión monetaria, las ayudas de los gobiernos para que todos estemos mejor en todos los países, bueno, de la mano venía la inflación, ¿no? Eso hizo que a nivel global, la inflación en el mundo fue de 4,3 puntos, Latinoamérica casi que la duplicó, ya cercano a 7, ahí si ven, digamos, estoy parado en esta columna de acá, todos los valores son cercanos entre 6 y 7 puntos, ¿no? O sea, realmente duplicando o triplicando a veces los índices de inflación que el resto de países, no nosotros, Venezuela y Argentina, de alguna manera estamos acostumbrados a surfear en esta ola. Pero bueno, de alguna manera eso repercute en el nivel de confianza del consumidor, ¿sí? O sea, el cuadro que está para aquel lado sí es información de Nielsen. Nosotros medimos índices de confianza en más de 60 países a lo largo del mundo. Y lo que vemos básicamente es cómo cuando inició en el Q2 de 2020 la pandemia se nos desploma a nivel global, esto es Latinoamérica, y después, bueno, empezamos de alguna manera a recuperar, ¿no? Empezamos a recuperar de a poco hasta cerrar 2021. Les voy a explicar un poco que no lo hice, disculpas. Esa línea verde que ven arriba es la base 100 entre la que separa un consumidor positivo, por encima de esa línea, digamos, es un consumidor propenso al consumo, con ganas de invertir, de gastar. Por debajo de esa línea verde, todo lo contrario. El promedio LATAM es la línea gris. Fíjense que estamos ahí bastante en línea. El problema es que Argentina es el punto verde que está dentro de la línea. O sea, en todas las mediciones que venimos teniendo, Argentina, bueno, suele ser o suele estar entre los países más pesimistas de la región. Y esto un poco, a ver, nosotros estamos acostumbrados a esta lucha entre salario, canasta básica, precios que se incrementan y demás. Por ahí sí es nuevo para el resto de países. Acá traje algunos ejemplos de Brasil, México, que básicamente lo que muestra es el índice salarial, ¿sí? Y cómo eso se contrapone con el precio y los aumentos de la canasta básica. Entonces,
esta inflación lo que hace es achicar, digamos, esas brechas. Cómo, de alguna manera, el salario mínimo empieza a rozar cada vez más el valor de la canasta básica. ¿En qué situación estuvimos en 2021, ¿no? Y la verdad es que en términos, digamos, de nivel de consumo, hoy estamos muy similar a lo que era el 2006, en volumen, ¿no? O sea, muchas veces eso es lo interesante ver, porque uno dice, bueno, crecí respecto al año pasado, sí, bueno, pero si me voy más para atrás en la foto, ¿éramos mejor, éramos más, éramos menos? Bueno, un poco es ahí. Y en la estimación del 2022 que hicimos junto con nuestro partnership con Ecolatina, llegamos a la conclusión de que el 2022, bueno, a ver, hay que ver, un poco Carlos lo mencionaba hoy en día, ¿no? Ni él se la juega con todo lo que sabe, a ver qué va a pasar mañana. Pero bueno, ya vamos viendo enero, febrero, las altas tasas de inflación y todo como viene. Febrero realmente con 4.7 de inflación fue muy alto, ni que hablar en alimentos. Pero bueno, más o menos hoy con los indicadores que tenemos, estamos viendo un 2022 muy similar a lo que fue el año pasado. Muy similar en términos de volumen de consumo a lo que fue el 2021. A ver, el 2021 para nosotros en nuestra canasta Nielsen de consumo masivo, donde medimos absolutamente todos los canales, tanto de consumo mayorista como minorista, nos dio un cierre de año de casi 11%. Esto quiere decir obviamente un recupero respecto del 2020, donde en ese momento la caída había sido realmente muy fuerte, año de pandemia pleno. Y bueno, esa recuperación terminó dándose, sobre todo a partir del segundo Q del año en adelante, con diferentes fotos cuando vemos las distintas canastas, ¿sí? Bebidas fue el gran impulsor digamos, del consumo el año pasado. Bebidas había sido muy golpeado durante 2020, lo mismo que alimentos, también presentando una buena recuperación. Y cuando vemos cuidado personal y limpieza, bueno, uno dice, bueno,